A continuación, para hacer el angelito, tengo aquí este tono que es un tonito medio brilloso. Es beige, pero es un poquito más brilloso. Es un poquito más encendido que estos que voy a usar para la piel. Este es para la carita y las manos del angelito. Y para su vestido y las alas tengo aquí esta lana que es bambino sedita. No sé si ustedes notan que tiene unas chispitas brillosas ahí. Entonces con este vamos a hacer su vestido y las alas. Vamos a rellenar con plumón. Tengo aquí este hilo delgadito. Es una lana Silvia clásica, es delgadita. Con este vamos a hacer los labios de los muñequitos. Tengo hilo negro para los ojitos. Vamos a tejer con un crochet de número 3.5. Vamos a usar aguja lanera, separadores de puntos, tijeras y silicón líquido. Aquí ya tengo listo mi angelito y solo le vamos a poner los detalles. Para los materiales quiero que aumenten hilo perlé. Y si en su país no tienen hilo perlé, un hilo que se le parezca. Y vamos a mezclar los dos tonos, amarillo y este que es medio doradito. Y yo lo hago de esta manera, es con el fin de que no se vea muy encendido el tono amarillo. Y también para darle un poco más de un tono real para el cabello. Entonces yo aquí ya me adelanté a hacer parte de su pelito. Es lo mismo que hice yo con la cabecita, pero la diferencia es que aquí solamente me quedé con las dos vueltas que no tienen aumento. Es decir, que he tejido 6 primeros puntos con un aro mágico. En la segunda vuelta he tejido punto y aumento en cada espacio, es decir que hay 12 medios puntos. Luego he alternado 1 y 2, es decir 1 y en el siguiente punto con aumento. La siguiente 2 puntos seguidos y punto con aumento. La siguiente 3 y la siguiente 4. Y luego punto con aumento, ¿sí? He ido creciendo como hice las cabecitas. Y luego he tejido 2 vueltas. Solo 2. Sin aumento. Ahora vamos a ponerle unos rizos en el borde. Subimos con 1, 2 cadenitas y en el mismo espacio vamos a hacer 1 y 2 lazadas. Paso el punto y contamos 1, 2 y 3. En el tercero cierro con punto deslizado. Ahora vamos 1, 2 cadenitas y voy a tejer 1, 2 lazadas, cierro, contamos 1, 2, 3 y cierro con punto deslizado. Ahora subo 1, 2 cadenitas y vamos 1 y 2 lazadas. Cierro el punto y voy a contar 1, 2 y en el tercero vamos a cerrar con punto deslizado. Y miren cómo se va formando unos risitos. Entonces seguimos 1, 2, vamos 1, 2 lazadas, cierro, cuento 1, 2 y en el tercero cierro con punto deslizado. Así voy a terminar todo el contorno. Ya están los risitos en todo el borde y ahora vamos a recortar.
este puntito, con cuidado que no se suelte, vamos a pasarlo hacia atrás. Así. Paso el hilo para rematar y eso es todo. Aquí, para que no se suelte, le voy a dar un remate y eso es todo. Ahora, con mucho cuidado de que no se vaya a manchar, vamos a ponerle silicona líquida. No me gusta coser el pelito porque me gusta que se vea mejor terminado. Claro que hay otro tipo de muñequitos que sí amerita coser el pelito, pero en este caso, como son muñequitos sencillos, creo que no es necesario y así queda mejor, pero eso obviamente yo le dejo también al criterio de ustedes. Siempre obviamente tienen que hacerlo con cuidado para que quede bien. Ahí. Entonces aquí viene nuestro angelito y con mucho cuidado vamos a colocarle su cabello, sus ricitos de oro. Ahí está guapo nuestro angelito. Ahora vamos a hacer las alitas mientras se seca el cabello del angelito. Qué ternurita. Bien, amigas, este hilo, como les dije en un principio, es hilo Bambino Sedita. Tiene por ahí su brillito y me gusta mucho porque queda bien para un ángel, pero es muy delgadito. Entonces yo lo que hice es formar dos hebras para que me quede del mismo grosor de la lana jazmín que vengo usando en los otros muñecos. Tomen en cuenta eso. Aquí tengo lista una de las alitas. Vamos a hacer la otra, que no es nada difícil. Pongan atención. Vamos a formar un aro mágico. Paso, subo con una cadenita, suelto y tejo 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar, pero no voy a tejer en círculo, sino en media luna. Entonces, volteo el tejido, subo con una cadenita y en el mismo espacio tejo mi medio punto. Aquí en la segunda vuelta, como vamos a hacer punto y aumento sobre cada punto anterior, entonces vamos a tener 12 medios puntos. Una vez que tengo 12 medios puntos, voy a sacar un momentito el crochet, volteo y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el punto número 8 ponemos la marquita y ya van a ver por qué. A partir de aquí vamos a tejer 7 vueltas igualito, es decir, que en el primer punto hacemos punto y aumento y en el punto número 8 igual. Entonces vamos a subir con una cadenita y en el mismo espacio tejemos medio punto.
es decir, cadenita y aumento. Ahora vamos, medio punto, así, ahí. Ahora nos topamos con la marquita y ahí tejemos punto con aumento. Y tejo los puntos que vienen. 1, 2 y 3. Ahora volteo y subo con una cadenita. Tejo el siguiente punto, el siguiente, y en el punto número 4 está del otro lado los dos puntos que hice en el mismo espacio, entonces ahí voy a hacer lo mismo, punto y aumento. Ahora sigo tejiendo medio punto hasta llegar al final de la vuelta. Del lado del regreso no va a haber aumento aquí, solamente al principio, pero en cambio acá sí, en cada vuelta. Terminé la vuelta, punto sobre punto. De este lado no hay aumento en el primer punto. Volteo, subo una cadenita y aquí sí voy a hacer aumento. Y sigo tejiendo medio punto, medio punto. Así. Medio punto. Y aquí me topo con el punto y aumento que hice anteriormente, entonces ahí vamos a hacer punto y aumento, ¿sí? En el mismo espacio vamos a tejer el punto y aumento, tanto de ida como de vuelta. Entonces termino los puntos que faltan. Ahora volteo, subo una cadenita y tejo. Y aquí me toca punto y aumento. El resto de puntos los sigo tejiendo normalmente hasta el final. Terminé mi vuelta y ahora volteo. Subo con una cadenita y en el mismo espacio hago un aumento. Sigo tejiendo mis puntos normalmente hasta llegar donde he tejido punto y aumento para hacer lo mismo. Ahorita tenemos 1, 2, 3, 4 vueltas haciendo este proceso y vamos a hacer 3 vueltas más. ¿Sí? Tomen en cuenta que solamente de ida al inicio es punto y aumento. En cambio acá hago punto y aumento tanto de ida como de vuelta. Completemos las 3 vueltitas que faltan. Ya completé las 7 vueltas. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Retiro la marquita que ya no la voy a usar. Y vamos a pasar aquí medio punto para que no se vea feo. Entonces aquí en el último tejo un aumento y voy a tejer en cada huequito que vendría a ser cada vuelta medio punto, así. He terminado de poner el borde con medio punto. Ustedes van a ver
las alitas que están en el mismo sentido. Y yo he puesto un borde de cangrejito. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Para que queden las dos alitas en sentido al derecho, volteo así y empiezo el borde de cangrejito, ¿sí? En esta alita yo le hice en este sentido. ¿Sí ven? Ahí está del mismo lado, lo que acabé de hacer. Y volteo para que me queden las dos al derecho. Súper facilito. Ahora, para poner el borde de cangrejito solo lo voy a hacer con una hebra, para que me quede mejor el terminado. Y lo hacemos así. Paso el hilo. Subo con cadenita y me voy hacia atrás y tejo. Me voy hacia atrás y tejo. Me voy hacia atrás y tejo. Así, hacia atrás, saco el hilo y tejo. Hacia atrás, paso el hilo y tejo. Así. Y paso todo el borde de la misma manera. Ya terminé mi borde con cangrejito. Y simplemente aquí paso el hilo. Ahora con la ayuda de mi aguja lanera, estos hilitos simplemente los voy a perder para luego colocar las alitas. Están listas las alitas, ya he perdido los hilos y ahora vamos a colocar. Este hilito es el que dejé luego de coser la cabecita. Vamos por la primera alita. Por aquí así. Así. Ahí. Van acomodando bonito. Así. Paso la costurita por acá y le voy acomodando las alitas para que quede bien bonito. Por aquí. Ahora paso el hilo por el medio hasta acá para unir la otra alita. Así. Miren cómo queda. Así, tienen que tratar de acomodarle para que quede bonito. Luego asimismo colocamos la otra alita y le damos unas costuritas para que quede bien. Así, por aquí. Es cuestión de que vayan acomodando y que esto se vea bien trabajadito, bien bonito. Miren. Una vez que dimos unas costuritas aquí en las alitas, vamos a pasar por acá. Hacia el medio. Con cuidado.
Ahí. Ya se me soltó el hilo, pero no importa. Una costurita por aquí nada más. Les cuento que esta aguja es más grandota, ya voy a buscar otra un poco más pequeña porque la que estaba usando se rompió. No sé si le puse tanta fuerza o qué sé yo, pero me tocó botarla. Pero ustedes me entienden. Aquí solamente una costurita así y luego de nuevo bajo la aguja para hacer un remate debajo de las alitas. Ahí. Así. Tengo otra aguja de plástico, pero es muy gordita. Y entonces al pasar la costura me va a quedar huecos y eso yo no quiero. Por eso me acomodo con esta hasta ver, por ahí tengo guardada otra agujita pequeña. Vamos a perder este hilito. Por aquí, así. Ahí. Con cuidado para que no quede hueco. Y miren. Ya tengo colocadas las alitas de nuestro angelito. Quedaron muy bonitas. Así. Ahí ustedes solo le van acomodando para que quede bien guapo y solemne nuestro angelito. Ahora vamos a hacer la aureola, que no es nada difícil. Y como queremos que quede bien firme, esta sí la voy a hacer con 2 hebras, al igual que hice el cuerpito. Entonces vamos a tejer 30 cadenitas. Veamos. Más o menos tiene que medir el contorno de la cabecita. Está bien con 30 cadenitas. Ahora me voy a devolver tejiendo punto deslizado sobre cada cadenita, es decir que va a quedar como un cordón. Así. Punto deslizado sobre cada cadenita. Va a quedar muy lindo nuestro angelito. Terminemos entonces, amigas, así. Una vez terminado de tejer punto deslizado sobre cada cadenita, vamos a recortar, dejando un poquito para unir en la cabecita. Así. Cerramos por aquí. Y eso es todo.
Voy a pasar para unir por aquí. Y vamos a tratar de que la parte planita, que sería la parte del derecho, quede así, hacia acá. Este hilo ya lo perdemos. Me voy a ir al centro de la cabecita. Ahí calculando bien. Y vamos a hacer unas puntaditas solamente en esta parte, para que quede así. Vamos por aquí. Ahí. Por aquí. Y luego pasamos del otro lado a la misma altura para hacer lo mismo. Ahí. Ahí. Este hilito luego lo bajamos. Ahora solo quiero unir por aquí, así. Vamos a rematar por aquí así. Tratando de que el nudito se pierda. Siempre tenemos esa precaución. Lo bueno de estos muñequitos que son flexibles. Los podemos manejar sin ningún inconveniente. Entonces este hilito que me quedaba por aquí lo vamos a perder de esta manera. Eso, ahí. Este hilito vamos a perder así. Ahí acomodamos y miren cómo quedó de guapo. Me encanta realmente. Ahora,
Ustedes tienen la opción de moldearle un poquito por aquí a las manitos para que esté en posición de oración. O si no, ustedes pueden también con un poquito de cartón, un chiquito, hacerle un cuadernito como que está leyendo música. Yo tengo aquí de otros trabajos que hice alguna vez esta trompetita. Esto venden en cualquier mercería, donde venden perlitas, donde venden cosas para manualidades. Si ustedes desean pueden comprar y poner. Yo le voy a poner para que quede un poquito más original. Entonces por aquí le voy a colocar, pero con mucho cuidado así mismo, de que no se me vaya a ensuciar con la silicona. Por aquí en la manito. Voy a pegar así, porque el angelito está dedicándole unas lindas canciones al niño Jesús. Y por acá también vamos a pegar. Es por eso, amigas, que yo siempre les digo que yo les dejo la idea, pero en ustedes está incluso mejorarla. En ustedes está poner cualquier otra cosita, aumentarle, disminuirle. Yo solo les doy la base, que es el muñequito como yo lo quiero confeccionar. Pero ustedes le pueden poner muchas más cosas, pueden tener más ingenio todavía para que quede mejor su nacimiento. Entonces voy a dejar que se pegue bien y vamos a alistar material para hacer al niño Jesús. Para el niño voy a usar el mismo tono que usaré en la carita y las manos de María. Y tengo aquí este color habano, que es para su canastita. Para envolver al niño voy a usar esta lana con la que voy a hacer el velo de María. En el niño vamos a ver algo de diferencia. En la cabecita solamente la cantidad de puntos. En el cuerpito es una sola bolsita. Es un solo porta bebé, podría decirse así. Entonces, mientras que yo en la cabecita de los otros muñecos tejí hasta la vuelta donde hacemos 1, 2, 3, 4 puntos y punto con aumento. Aquí solo me quedé hasta la vuelta donde tejemos 1, 2, 3 y punto con aumento, ¿sí? Hasta ahí he tejido y luego me fui directamente a tejer 3 vueltas de puntos sin aumento, es decir, punto sobre punto. Por eso la cabecita obviamente sale más pequeña, tiene que ser así. Y luego he ido haciendo las disminuciones. En este caso sería 3 puntos y disminución, 3 puntos, disminución, luego 2 puntos, disminución, luego 1 y así hasta achicar y cerrar todo el huequito, ¿sí? El mismo procedimiento, pero con una vueltita menos en cuestión de aumentos. El bordado de los ojitos, la nariz y la boquita es lo mismo, ¿sí? La única diferencia en la nariz es que ustedes van a dar 5 vueltas a la aguja, no 10 como lo hice con los otros muñecos, para que la nariz obviamente sea más chiquitita. Miren cómo está. Y obviamente en los ojitos así mismo ustedes calculan un poquito menos. En este caso obviamente saltan 2 huequitos, pero se ven chiquitos los ojitos porque la cabeza es más pequeña. De ahí el bordado es igual, ¿sí? Solo la naricita, como les repito,
le hice 5 vueltitas a la aguja, mientras que en las otras cabecitas son 10. Ahora vamos a hacerle el saquito, que es un tipo porta bebé. Y para eso vamos a usar el color blanco que usé para tejer el velo de la Virgen. Y el procedimiento va a ser parecido al de la cabecita. Y vamos a tejer hasta la vuelta donde vamos a alternar 1, 1 y punto con aumento. Es decir, 2 puntos seguidos y el punto con aumento. Nos quedamos hasta ahí y ya nos vemos. Ya tengo mi vuelta tejiendo 1, 1 y punto y aumento. ¿Sí? Hasta ahí nos vamos a quedar. Y ya ven ustedes que casi tanto los Magos de Oriente como el Nacimiento trabajamos bastantes círculos. Es por eso que no necesito repetirles a cada rato, porque yo creo que ustedes sí me entienden. Entonces, aquí cambio el lugar de mi marquita porque no me quiero confundir en el conteo de las vueltas. De aquí vamos a tejer 10 vueltas que me equivalen más o menos a unos 5 centímetros. Estas vueltas ya no van a ser con aumento, ¿sí? Aquí vamos a ir punto sobre punto. Así. Una vez que he tejido 10 vueltas, obviamente puse la marquita aquí para no confundirme y poder hacer esta vuelta con disminución. Ya le he puesto relleno y por lo tanto vamos a tener mucho cuidado al momento de hacer esta vuelta. Voy a tomar una costillita y otra costillita. Tejo y cierro mi medio punto. 2 y ahora voy a tomar costillita de un punto, costillita de otro punto, paso y cierro a medio punto. 1, 2, tomo costillita de un punto, costillita del siguiente punto, cierro y tejo mi medio punto. 1, 2 y asimismo tomo costillita, costillita, paso mi lazada y tejo el medio punto. Y así voy a alternar 2 puntos seguidos y una disminución. Costillita, costillita, paso y tejo. Ahora he recortado dejando un poco de hilo para poder unir a la cabecita. Retiro la marquita porque ya no la voy a usar y aquí voy a cerrar con un punto deslizado. Con mi aguja lanera vamos a tomar su cabecita este hilo obviamente lo perdemos por acá así y vamos a ir uniendo la cabecita. Ustedes si desean pueden poner alfileres para sujetar. Entonces vamos tomando por aquí y bajo por acá. Así.
ahí y por acá, así, por acá y parte de su cobijita. Y así terminamos de coser todo el contorno. Ya terminé de pasar el hilo y unir la cabecita. Ahora solamente lo que voy a hacer es una costurita por aquí para rematar. Con mucho cuidado y paciencia. Bajo por aquí y listo. Y le acomodo bonito para que se vea como un niño envuelto en su cobijita. Ahora, yo me adelanté a hacer el pelito porque obviamente el hilo es oscuro, pero el procedimiento es el mismo. La diferencia es que este hilo que yo he elegido tanto para el cabello del niño, José y la Virgen es delgadito para que haya diferencia y se vea mejor. Entonces, el mismo procedimiento que hice yo aquí, tejiendo la primera vuelta con 6 medios puntos, luego 2 en cada espacio, luego la vuelta tejiendo un punto y 1 con aumento y luego 1, 2 y punto con aumento, ¿sí? Hasta ahí los aumentos y luego he tejido 3 vueltas sin aumento, como un gorrito, igual que ya hice la cabecita y el bolsito. Ahora, si es que no divisan aquí los rizos, no hay problema porque pueden ver en el angelito cómo lo hice, que es igual. Entonces, subo 2 cadenitas y ahí mismo tejo una lazada, otra lazada, paso y voy a contar 1, 2, 3. Tejo un punto deslizado. Subo con 1 y 2 cadenitas y así mismo hago 1, 2 y cierro. Cuento 1, 2 y 3 y cierro con punto deslizado. Y miren cómo se va formando el ricito. Subo con 2 cadenitas, una lazada, otra lazada y cierro. Y cuento 1, 2, 3 para cerrar con punto deslizado y así termino esta vuelta. Ya está listo el niñito y una vez que yo terminé de hacer el último rizo, obviamente cerré con punto deslizado y al igual que hice con los otros muñequitos, con mucho cuidado de no manchar, le he pegado con silicona líquida. Vamos a hacer su cobijita y su canastita. Bien, amigas, ahora vamos a tejer la canastita del niño Jesús. Como ustedes ya vieron, en este muñequito no hubo necesidad de hacer el truquito de hundirlo, porque como va a ir acostadito no hay problema. Me adelanté a tejer su cobijita con hilo blanco. Obviamente he montado 15 cadenitas y he tejido 11 vueltas de medio punto. Luego puse una vueltita con hilo perlé, este de aquí, doradito. He pasado todo el borde con medio punto, pero en cada esquina, para darle la forma redondeada, he puesto 2 medios puntos. Vamos a empezar tejiendo 10 cadenitas. El primer nudito ya saben ustedes que no cuenta y
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a subir con una cadenita y en el mismo espacio tejo 2 medios puntos. Sigo tejiendo con medio punto sobre cada cadenita. Llego a la primera cadenita y ahí voy a tejer 4 medios puntos en el mismo espacio. 1, 2, 3 y 4. Y ahora sobre las cadenitas que iniciamos tejemos medio punto. Así. Y ahora, como en la primera cadenita ya tejí 2 medios puntos, de este lado voy a completar con otros 2. Cierro con punto deslizado en la primera cadenita que subimos. Ahora, vamos a tejer medio punto hasta llegar al extremo. Ya estoy en el extremo y ahora sobre los 4 puntos que tejí en el mismo espacio voy a tejer punto y aumento sobre cada uno, es decir, 2, 4, 6, 8. Y sigo tejiendo hasta llegar a la esquina. Llegué al extremo y al igual que hice acá, sobre los 4 puntos anteriores he tejido 2, 4, 6, 8, es decir, 2 puntos en cada punto anterior. Ahora, a partir de esta vuelta ya no voy a cerrar con punto deslizado porque como es un tejido de medio punto no es necesario. Entonces voy a seguir tejiendo con medio punto hasta llegar al extremo. Y ahora he llegado hasta la mitad, es decir, he tejido los 4 puntos de este lado y aquí me quedan obviamente los 4 del otro. En medio voy a tejer 3 puntos en el mismo espacio, así, en medio de los 8. Y ahora sigo tejiendo normalmente con medio punto. Y cuando me tope acá, en medio de los 8 puntos, hago lo mismo. Es decir, 3 puntos en el mismo espacio. Pongan mucha atención, amigas. Una vez que en este extremo hice lo mismo que acá, es decir, 3 medios puntos en el mismo espacio, he tejido una vuelta entera sin ningún aumento. Y luego avancé hasta el extremo, o sea, terminé la vuelta aquí y tejí este lado hasta llegar aquí. Ahora, ustedes van a notar en la vuelta anterior los 3 puntos que hice en el mismo espacio y de ahí van a guiarse. Entonces vamos, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y sobre estos 4 vamos a tejer así mismo 2 puntos en cada espacio, es decir, punto y aumento.
Entonces hemos tejido 2, 4, 6 y 8 puntos. Ahora van a seguir tejiendo y de este lado van a hacer lo mismo, ¿sí? Aquí ustedes van a notar los 3 puntos, por lo tanto, entonces sería 2, 4, 6, 8. Y una vez tejidos también en este lado 8 puntos, van a tejer 2 vueltas de medio punto sin aumento, punto sobre punto. Bien, amigas, después de haber tejido las 2 vueltas adicionales que les dije que tejan sin aumentos, hice 2 vueltas más. Puse mi marquita para darme cuenta dónde es que termino, que tiene que ser aquí 2, 4, 6, 8 y ahí empieza la siguiente vuelta. Para no confundirme, hagan ustedes también lo mismo. Ahora solamente lo que voy a hacer es retirar la marquita, pasar el hilo hacia atrás, así. Y eso es todo. Perdemos el hilo por aquí con la aguja lanera. Ahí. Eso es todo. Y miren cómo queda. Qué bonito. Da la apariencia de las cunitas o canastitos que habían en esa época. Los Moisés que ahora le llaman. Ahora yo tengo aquí un poquito de rafia. En las mercerías les venden como rafia, es un poquito de paja. Vamos a colocar para que tenga la apariencia más real, así. Y ponemos al niño así. Ahora vamos a cubrirlo con su cobijita. Y está listo nuestro niño Jesús. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy lindo? Yo estoy maravillada con estas cositas y no se pueden perder el siguiente video porque vamos a tejer a los animalitos del nacimiento. El burro, la vaca y la ovejita. Con eso concluimos esta hermosa colección. Mientras tanto, vayan adelantando ya para que tengan parte del nacimiento ya tejido y solo hagan los animalitos. Compartan mis videos, amigas. Les agradecería mucho para que se unan muchas más creativas a tejer conmigo estas cosas hermosas. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo, activando la campanita para que sean notificadas de mis videos. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta colección, qué más desean tejer en esta temporada que yo trato de leerles a todas. Y pues bueno, yo no les canso más porque voy a seguir tejiendo lo que nos falta del nacimiento. Ya nos vemos. Bye.